Doctora Lorena Segovia. Buen día, buenas tardes, excelencia. Muchos saludos desde Concepción y Horqueta te mandaron los defensores y defensoras. Estuvimos inaugurando la nueva sede de la Defensoría y ya te adelanto que te va a llegar la invitación para Pedro Juan Caballero. Vamos a inaugurar el 10 de diciembre. Y ahí posiblemente vamos a ver Pedro Juan Caballero. Ojalá que puedas, excelencia, porque realmente con mucho esfuerzo lo estamos haciendo. Muchísimo. Gracias. Pero ya estoy, por suerte ya puedo conectarme. Me tomó la semana pasada en el norte y era complicado, pero hoy estoy lista para aprender. Bueno, vamos a ver si realmente podemos aportar algo hoy. Vamos a completar la información con respecto a las garantías, porque queda todavía pendiente, de acuerdo a nuestro tiempo, derechos económicos que tiene que desarrollar la doctora Lorena Segovia, porque ella está más autorizada para hablar de economía que yo, porque yo no tengo rol, así que... Gracias, maestro. Yo me voy a encargar de la bolilla de los DESCA. Me gusta mucho el tema. Gracias por esa oportunidad. No, y también está derecho político. También es un tema apasionante, sí. Bueno, yo voy a completar la información entonces sobre garantías constitucionales y aclaro que los trabajos prácticos que les remití hoy, todos se refieren a acción de inconstitucionalidad o excepción, amparo y habeas data, lo cual requiere un estudio un poco más profundo de la descripción que nosotros estamos haciendo ahora. Por ejemplo, hay algunas preguntas referentes al plazo que nosotros no hemos analizado a profundidad, pero por eso le pedí que lean y entonces el próximo miércoles podemos ir inclusive resolviendo en forma conjunta, en forma pública, esas cuestiones. ¿Dónde se... Doctor, sí. Buenas tardes. Disculpe que le moleste. Con respecto a los trabajos prácticos que acabo de mencionar, ¿usted lo posteó en el Classroom o cómo? Sí, eso yo quería comentar que me llegó al correo recién ahora y que está nomás esperando que el doctor dé unas indicaciones para poder mandar ya los temas. Buena cuestión. Está nuestra conexión para esa cuestión de trabajo práctico es Bruno, así que él va a tener la posibilidad después de compartir con ustedes. Ahora, se van a dar cuenta que las preguntas giran, por ejemplo, en torno a si es o no admisible la acción. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos en la clase anterior que hay dos cuestiones que podemos impugnar de inconstitucionalidad. Normas jurídicas, y le agregábamos nosotros pública, y resoluciones judiciales. Resoluciones judiciales. Y si no es ni norma jurídica pública ni resolución judicial, entonces no sería objeto, por lo tanto no podría admitirse. Después, otras cuestiones que hacen a la admisión están, por ejemplo, los requisitos formales, que son, y ustedes pueden anotar ahora rápidamente, porque yo no recuerdo si al hablar de acción mencioné cuáles son los requisitos formales para la admisibilidad. Es decir, requisitos formales para la admisibilidad de la acción implica que hay que cumplir deberes formales en el escrito. Si no se cumple uno de ellos, la Corte no va a tramitar. Va a decir rechazar in limine por incumplimiento del artículo tal del Código Procesal Civil o del artículo 12 de la Ley 609, en donde están los requisitos formales. Es decir, no se va a tramitar, no se va a correr traslado a fiscalía, y si hay otro sujeto, en algunos casos sí se pueden correr, y no va a llegar a sentencia esa acción de inconstitucionalidad por incumplimiento de deberes formales por parte del accionante. En definitiva, es un defecto
del asesor técnico, del abogado. Por eso es muy importante. Y recordaba hace poco que en el 2014, por ejemplo, el 80% de las acciones de inconstitucionalidad se rechazan in limine. No se tramita, no llega a sentencia. ¿Por qué? Porque no se cumplen con los requisitos que exige la ley para que se pueda estudiar el fondo de la cuestión. Termina con el rechazo in limine. Eso es importante señalar. Ahora, por si no haya desarrollado ese tema, me permito señalar lo siguiente. Hay que distinguir también si la acción se promueve contra norma jurídica pública o contra resolución judicial. Porque si es contra norma jurídica, y agrego pública, ¿por qué? Porque solamente actos de autoridad pública se puede cuestionar por vía de la acción. Acto de autoridad, es decir, norma jurídica pública y, o mejor dicho, o resoluciones judiciales. No hay otro. Por ejemplo, decíamos una resolución de una cooperativa, una resolución, por ejemplo, del estatuto de un club deportivo. Eso no puede ser objeto de acción de inconstitucionalidad en forma directa. Solamente, y a eso se vinculaba, por ejemplo, la pregunta que alguien me hizo en estos días, ¿verdad? Con respecto a lo de la cooperativa, en donde sí lo que se impugna es la resolución del INCOP. Y el INCOP es una entidad pública, por lo tanto, esa resolución del INCOP sí es objeto del control de constitucionalidad. Entonces, si es una jurídica pública, hay 6 presupuestos de admisión, de admisibilidad. Y si es contra resoluciones judiciales, hay 9. Cualquier defecto en uno de estos presupuestos autorizará a la Corte al rechazo in limine. ¿Dónde están estos? En el Código Procesal Civil y en la ley 609, específicamente el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad que tal cosa. Bueno, entonces, requisito, la anotación puede ser requisito de admisibilidad contra norma jurídica pública. Puede ser, porque eso le va a ayudar fundamentalmente para resolver con éxito los casos prácticos. Primer requisito, plazo. Hay un tiempo para promover la acción. Ese tiempo va a depender del tipo de norma. Si es una norma jurídica particular, como un decreto de destitución de un funcionario, se tiene 6 meses. Si es contra una norma general, como una ley, como una ordenanza municipal, eso no tiene plazo. Es decir, se puede promover en cualquier tiempo. Por eso la ley dice imprescriptible, no hay plazo para promover la acción. En tercer lugar, si es contra resoluciones judiciales, 9 días a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que se impugna. Y hay otro plazo, contra resoluciones de la justicia electoral, se tiene 5 días. Vean, hay 5 días, 9, 6 meses y también el plazo imprescriptible para las normas jurídicas que son de, por ejemplo, una ley. Entonces siempre hay que atender esa situación. Después del plazo, otro, segundo requisito,
se tiene que citar específicamente la norma legal o la resolución o la sentencia que se está impugnando, no una expresión genérica. Individualizar concretamente y qué artículo de la ley, por ejemplo, se está impugnando de inconstitución. En tercer lugar, citar cuál es la norma o el principio que se considera vulnerada, cuál es la norma constitucional o el principio constitucional o la garantía constitucional afectada por la norma que está siendo impugnada. Si viola el principio de igualdad, hay que decir viola el principio de igualdad en su artículo 46 o 47. Si viola el principio, por ejemplo, o viola el principio de legalidad tributaria, se cita específicamente, viola los artículos 44, 179 de la Constitución Nacional. Es decir, una exigencia formal. En tercer lugar, tiene que justificar específicamente cuál es la lesión que le causa. Que regirá el trabajo de los taxistas de la capital. Y si ustedes no son taxistas, no son propietarios de taxi, etcétera, tienen que justificar la lesión, en qué le perjudica, cuál es el perjuicio que le ocasiona. Específicamente, brevemente. Tiene que decir, yo soy taxista, por lo tanto me va a hacer perder tal cosa, tal cosa. Después también tienen que justificar la legitimación, es decir, por qué están habilitados para impugnar esa resolución. Y si en el caso del taxista, ustedes tienen que justificar, primero, que son de Asunción. Segundo, que se dedican a la actividad profesional de taxista, ¿verdad? Porque si no, no van a poder. No están habilitados. Y en sexto lugar, dice el artículo 12 de la ley, dice, no se dará trámite en la cuestión no justiciables, entre comillas, cuestiones no justiciables. Y ahí hay un problema de orden práctico. ¿Cuáles son las cuestiones no justiciables? Y no hay una ley que diga, estas son las cuestiones no justiciables que no se pueden atacar de inconstitucional. No existe. Entonces, si no existe en la ley, recurrimos a la doctrina y cito un texto del doctor Lescano Claude del año 2000, bastante tiempo ya, dice control de constitucionalidad en el Paraguay. Y ahí cita él 4 supuestos que no son justiciables. Cito solamente, después si ustedes tienen mayor curiosidad podrán leer, ¿verdad? Dice, resolución del Senado por la que destituya a un sujeto del juicio político por mal desempeño de funciones. Considera que el mal desempeño de funciones no se puede evaluar judicialmente. Segundo, esta cita que hago no implica necesariamente que yo esté de acuerdo, pero es menos importante. Pero son los ejemplos de cuestión no justiciable que aporta la doctrina nacional. Segundo, resolución de la Cámara de Diputados por la que destituye a un intendente o a un gobernador en virtud de no mal desempeño, en virtud de mala administración de los bienes, o graves irregularidades en la ejecución de su presupuesto. También dice cómo vamos a evaluar gravedad, si no está definido en la ley, gravedad o mala administración. Eso queda dentro de lo discrecional para el órgano público, dice en este caso el doctor Lescano Claude.
También otra resolución de las fuero a uno de sus miembros. Y por último, dice decreto del Poder Ejecutivo por el que nombra a un ministro del Ejecutivo. Y eso ya es fácilmente cuestionable, porque si no reúne la idoneidad, entonces sería inconstitucional. Pero esos son los aportes de la doctrina nacional para considerar que estas son cuestiones no justiciables. Vean, entonces, como exige el artículo 12, el profesional que promueve la acción tiene que decir, no estoy impugnando ninguno de los 4 supuestos que la doctrina considera una cuestión no justiciable, sino que estoy impugnando la ley tal que regula o la ordenanza número tal que regula el funcionamiento de los taxis en la ciudad de Asunción. Vean, son 6 presupuestos de admisibilidad. Si no se cumplen con uno de ellos, ¿qué va a ocurrir? Y la Corte va a sacar una resolución que se llama autointerlocutorio y va a decir rechazar in limine. Muy fácil. Entonces, y para las resoluciones judiciales, además del plazo, además de citar carátula del expediente, además de decir cuál es la resolución impugnada, cuáles son las normas violadas, lo que se exige además de lesión, además de legitimación, lo que se exige es también agotar los recursos ordinarios. Tiene que ser contra una resolución definitiva, admita apelación. Y se tiene que haber opuesto excepción en forma oportuna si la pretensión de la contraparte ya se fundaba en esa norma que se reputa inconstitucional. Haber opuesto excepción oportuna. Entonces ya tenemos 2 nuevos elementos. Es decir, agotamiento de recursos y también la cuestión referente a la oposición de excepción. Y a veces también, si se plantea, se ha escogido la vía incorrecta, también se va a rechazar in limine. Es decir, contra sentencia definitiva o contra resoluciones judiciales no se puede promover excepción, solamente acción. Vean, por eso es importante. ¿Por qué? Porque decíamos que la excepción tienen 2 requisitos. Uno, tiene que haber un proceso judicial abierto y se dirige contra pretensión de la contraparte fundada en una norma inconstitucional o contra pretensión que se reputa como que se justifica en una norma inconstitucional. Pretensión. Y como la resolución ya no es pretensión, sino decisión, entonces no es viable la excepción contra resoluciones judiciales. Todas estas informaciones le van a ayudar para resolver mejor los casos que van a estudiar para el miércoles. Ahora, con esta información adicional, voy a pasar a la descripción del habeas. ¿El amparo terminamos o no la descripción? Porque el amparo es muy importante. Sí, donde tengo anotado, habíamos llegado hasta el habeas data. Bueno, habeas data entonces. Bueno, vamos a ver, primera cuestión. De la única norma existente en el orden jurídico paraguayo, única norma. Acá tenemos solamente el artículo 135 de la Constitución. Después no hay ley reglamentaria.
No hay. No hay reglamentaria. En inconstitucionalidad tenemos el Código Procesal Civil que reglamenta tanto la acción como la excepción. En el amparo también tenemos el Código Procesal Civil que reglamenta el amparo. Y en habeas corpus tenemos la ley 1500/99 que regula, son 34 artículos que regula esta garantía. Sin embargo, en el habeas data solamente tenemos el artículo 135 de la Constitución. Vamos a ver cuáles son los presupuestos para que sea procedente, una acción de habeas data. Vamos a ir directamente a los requisitos para que puedan, diríamos, los requisitos que harán procedente, que justificará que el juez haga lugar a este habeas data. No vamos a entrar en antecedente histórico, etcétera. Ya todo el mundo sabe que es una figura nueva, que es producto de la polución informática, la posibilidad de que se pueda utilizar bancos de datos para recopilar informaciones sobre las personas, cuya divulgación fácilmente puede afectar el honor, la imagen, etc. Ante esa situación es que surge esta nueva garantía. Podríamos decir también que el desarrollo constitucional más importante es de América Latina. La primera constitución que recoge esta garantía es la brasileña de octubre de 1988, posteriormente Paraguay en el 92, después le sigue. Entonces, independientemente de esa cuestión de evolución histórica, porque yo generalmente no desarrollo luego la parte histórica de las instituciones, porque siempre digo, nuestro compromiso es con el futuro y no con el pasado, pero ya hago esa referencia y vamos a entrar directamente a cuáles son los presupuestos que tornarán, diríamos, procedente, y no digo admisible, procedente. Admisible quiere decir que no va a llegar, admisible quiere decir que si no se cumple con los requisitos de admisibilidad, se va a rechazar in limine. Sin embargo, ya hablo de procedente de la sentencia. Y ustedes me van a preguntar, ¿y cuáles son los presupuestos de admisibilidad en habeas data? Y en principio digo que no, ¿verdad? Pero igual puedo rechazar in limine para no trabajar tanto, si yo soy juez, partiendo de los presupuestos de procedencia que está en el artículo 135. Veamos entonces cuáles son los presupuestos de procedencia conforme el 135. Son 3. ¿De dónde surge? Del 135 que alguien va a leer. Saracho va a leer 135, o si no, Bruno tiene disponible ahí su constitución. Vamos a escucharte, Bruno. Bueno, doctor, dice, de la habeas data, toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes obren en registros oficiales o privados de carácter público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podrá solicitar ante el magistrado competente la actuación, la rectificación o la destrucción de aquellos si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos. Muy bien. Partiendo de esa disposición constitucional, se puede advertir que hay 3 presupuestos de procedencia. Primero se refiere a qué. Primero
se refiere a qué tipo de datos yo puedo requerir por vía de esta acción. 2, datos personales y o datos patrimoniales sobre sí o sobre su patrimonio. Primer requisito, entonces, tipo de datos. Solamente puedo pretender que el juez se expida sobre datos personales o sobre datos patrimoniales que me pertenecen y que está en ese registro pasivo. Y acá tengo un problema de orden práctico. ¿Cuáles son los datos personales? Y no hay una ley reglamentaria que diga estos son los datos personales que pueden ser objeto de pedido en habeas data. Entonces, ante esa situación, hay que ver en el orden jurídico paraguayo donde hace referencia a datos personales. Y ahí, por ejemplo, tenemos el artículo, creo, 87 del Código Procesal Penal, que antes de la indagatoria dice, será indagado por sus datos personales tales y tales y tales. Vean que si nosotros utilizamos que esos son los datos personales, ¿verdad? Entonces se restringe considerablemente. Yo no puedo pedir otros datos que no sean sobre su persona, datos personales. Y en segundo lugar, datos patrimoniales. Datos de la persona. Por eso vamos a decir que está una acción personalísima. Bruno quiere saber, por ejemplo, datos o patrimonio de su novia o de su señora. No es factible eso, porque tiene que ser sobre datos personales o patrimoniales de la persona accionante. Yo quiero saber cuánto gasta mi señora en peluquería. No es viable. Vía habeas data. Tienen que tener esa cuestión. Datos personales o patrimoniales. No puedo requerir otra cosa. Segundo, ¿quiénes pueden ser sujeto pasivo? ¿A quién le podemos demandar por vía de habeas data? Solamente dos sujetos pasivos. Uno, registro oficial de carácter público. Registro oficial de carácter público. Y registro privado de carácter público. De carácter público. Registro oficial de carácter público y registro privado de carácter público. No puedo promover contra otro sujeto. Primera consecuencia, tiene que ser registro, un centro de almacenamiento de datos. Registro un centro de almacenamiento de datos. A veces en la práctica podemos leer habeas data contra una persona. Y hay en la práctica una cantidad de habeas data, de cualquier tipo. Y generalmente los jueces conceden porque dicen, pero ¿a quién le perjudica? Bueno, pero técnicamente tiene que ser contra un registro que implica un centro de almacenamiento de datos. En segundo lugar, en el primer supuesto, oficial, parte de la estructura del Estado. Registro entonces un centro de almacenamiento de datos. En segundo lugar, oficial, en el primer supuesto, que implica es parte de la estructura del Estado. Y en tercer lugar, tiene que ser de carácter público. Y ahí hay dos criterios. Yo le voy a puntualizar un criterio que me parece el criterio válido. ¿Qué se entiende por carácter público? Es una cláusula indeterminada, no hay una definición precisa de su contenido. Por eso en los precedentes judiciales hay dos criterios. Dice, por una parte de carácter público, aquel que provee la información al público, que pone a disposición del público.
Y ese es el criterio que tiene mayor seguimiento, acogida, porque es una decisión que la propia Corte o un criterio expuesto por la propia Corte allá por 1996, cuando se iniciaban las acciones de habeas data. Y además creo que lo que puede perjudicar la imagen, la reputación de una persona es la difusión de las informaciones recopiladas en un centro de datos. Por lo tanto, es el primer criterio. Pero hay otro criterio que tiene muy poca acogida, que dice toda institución pública son de carácter público. Es un carácter orgánico. Es decir, porque es una institución pública, ya es de carácter público. Es parte de la estructura del Estado, ya lo considera, y hay precedentes de tribunales de Asunción que dicen, no, CONATEL es una entidad pública, por lo tanto, es de carácter público. Sin embargo, el primer criterio decía, solamente aquel que provee información al público. Y a título solamente de ejemplo, vean que si ustedes acogen el segundo criterio, se amplían considerablemente los sujetos pasivos de esta acción. Porque ANDE, COPACO, todas las entidades públicas podrán ser sujetos. Se acoge el primer criterio, el criterio funcional, entonces, por ejemplo, ANDE provee información al público, pone a disposición del público, y no, COPACO no. Pero a su cliente, sí, a su cliente es otra cosa, no el público. Su cliente tiene una relación contractual. Y por la ley de defensa del consumidor luego tiene que proveer información a su cliente. ¿Verdad? Otro, un hospital público. Es una entidad pública. Le pregunto, ¿un hospital público se dedica a proveer información al público? Y no. El historial clínico del paciente es para el médico, no es para proveer al público. Entonces, siguiendo uno u otro criterio, se amplía o se restringe la cantidad de sujeto pasivo en este primer supuesto. Por lo tanto, siguiendo con el criterio de la Corte del año 96 y además coherente con la difusión es lo que puede perjudicar, creo razonable seguir el primer criterio de que el registro es de carácter público, oficial es de carácter público cuando pone a disposición del público la información recopilada. El segundo sujeto pasivo es un registro, siempre un centro de almacenamiento de datos privado, porque pertenece a una persona privada, pero también se dedica a proveer la información al público. No es una información que recopila para su trabajo profesional, etcétera, sino para proveer información al público. Por eso que el sujeto pasivo, privado, privilegiado es Inforcom, porque el negocio de Inforcom es eso, recoger informaciones patrimoniales para vender eso al público, vender a las empresas que eventualmente puede por ejemplo, ofertar bienes a crédito, etc. Entonces, ¿cuál es la información que provee? Información que puede revelar si es un buen pagador o no ese ciudadano. Entonces, el sujeto pasivo privilegiado de la acción de habeas data entre los sujetos privados es Inforcom.
Y a nivel público, fundamentalmente la Policía Nacional, Departamento de Identificaciones, que provee información sobre antecedentes personales de un ciudadano. Bueno, entonces, segundo requisito, sujeto pasivo, calidad del sujeto pasivo, no hay otro. Por eso, por ejemplo, en los trabajos prácticos hay uno que dice, quería saber la llamada entrante y saliente de su línea telefónica. ¿Eso sería procedente? Y no. Primero porque no se trata de un dato personal. La llamada telefónica no es dato personal. Perdón, el número telefónico. Segundo, si nosotros seguimos el criterio funcional, Opaco no se dedica a proveer información al público. Entonces eso es relevante. Y eso es lo que yo quiero que ustedes identifiquen en los trabajos prácticos. Implica, por supuesto, una lectura un poco más atenta de lo que nosotros llevamos dicho aquí en el curso. Veamos entonces. Estoy señalando dos presupuestos. Uno, tipo de datos personal patrimonial. Dos, calidad de sujeto pasivo, que siempre va a ser registro oficial o registro en ambos casos de carácter público, que significa proveer o poner información al servicio del público. En tercer lugar, ¿qué es lo que yo puedo pedir? ¿Cuál es la finalidad de esta acción? No puedo pedir otra cosa, solamente lo que se consigna aquí en la Constitución. Y yo siempre digo 5. El doctor Juan Carlos Mendonca dice 6. Pero vamos a ver. ¿Y surge de dónde? Del texto constitucional. Primera cuestión. Dice, ¿qué puede solicitar al magistrado? Acceder a la información. Solamente quiere que se le diga si tiene o no los datos referidos a mi persona o tiene los datos referidos a mi patrimonio o mi situación patrimonial. Solamente quiere acceder o pretendo acceder a la información. Y la Constitución dice que yo puedo solicitar ese acceso a la información. No tengo que probar nada. Es ejercicio de la autodeterminación informativa, dirían algunos. Yo diría al más puro estilo paraguayo, es simplemente el derecho a la curiosidad, porque yo lo único que quiero saber es si tienen o no la información. Otro, conocer el uso, pedirle que me explique cuál es el uso o la finalidad, con qué finalidad están utilizando, para qué recopilan informaciones sobre mi persona. Lo que le estoy diciendo es que me digan, no solamente que tienen la información, no, sino para qué se está utilizando, o para qué se recopila esa información. No me pueden decir para qué usted quiere saber. No, me tiene que proveer, porque la propia Constitución dice que yo puedo reclamar eso por vía de esta acción. Después dice, puede solicitar ¿qué cosa? La actualización de la información. Ahí sí, yo tengo que probar algo, porque supone que yo sé que está la información y que esa información en su momento era una información cierta, pero que hoy por hoy, con esa información se ha desactualizado. Y yo le digo, pero provea la información sobre mi persona, pero que sea una información veraz,
y para el efecto tiene que actualizar. Informa que yo debía 100 millones de guaraníes, pero yo ya pagué gran parte de la deuda, ya pagué 60 millones. Entonces, lo que yo quiero es que se actualice el monto de mi deuda, es decir, que se provea una información actualizada, por lo tanto, una información veraz. Ahí sí ya tengo que probar que esa información es desactualizada. Y en cuarto lugar, la rectificación. ¿Qué quiere decir eso? Que la información es errónea, que la información que está ahí no se ajusta a la realidad. Entonces solicito que se proceda a rectificar. O puede ser caso de homonimia. Bruno Ramírez Báez no es el que debe, porque Bruno Ramírez Báez está en tal lugar, tiene tal número de cédula, no es este señor que aparece. Entonces la información es errónea. Entonces solicito que se brinde una información veraz. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, en los términos de la Constitución, también puede solicitar que se destruya esa información. ¿En qué caso? Cuando afectare ilegítimamente su derecho, dice. Bueno, pero también hay algunas informaciones que no se pueden divulgar. La ley dice, hay una ley de acceso a la información que restringe la información. Primero, dice, hay informaciones sensibles que no se tiene que divulgar. ¿Qué sería eso? Y por ejemplo, referente a la religión, a preferencias sexuales, todo eso, inclusive, ¿a qué ustedes quieren saber si yo soy de Cerro Porteño o de qué club? No, eso no es información sensible, ¿verdad? Situación de enfermedad, son informaciones que no se tiene que divulgar. Si eso se divulga, directamente se tiene que cancelar o destruir o desaparecer, ¿verdad? Y además de eso, en el ámbito patrimonial establece limitaciones. Por ejemplo, mi situación patrimonial solamente pueden difundir si yo le autorizo por escrito. Por eso es que cuando ustedes firman un contrato con una tarjeta de crédito, con una telefonía celular, tienen que atender, porque al último en un párrafo pequeñito siempre va a decir, si no cumplo con mi obligación, autorizo para que se pueda divulgar. Entonces hay que decirle, no señor, esto tiene que quitar y ahí vamos a suscribir el convenio, el contrato. Y seguramente no le va a quitar, pero eso ocurre siempre. Yo siempre recibo, me dice, le vamos a regalar una tarjeta de crédito. Ningún problema, traiga. Y ahí siempre aparece eso. Entonces le digo, esto, borre, porque yo no le pedí nada, borre y traiga. Ya no, ¿verdad? Pero se dan cuenta. Y además, si uno es buen pagador, lo ponen las condiciones. Si no es buen pagador, por ejemplo, la doctora Segovia, ella pone las condiciones para la cuestión de transacciones comerciales. Porque saben que van a pagar. ¿Qué va a pagar ella? Ese es el privilegio. Pero si uno no tiene lo casi, entonces sí. Las empresas tratan de asegurarse y le piden luego cuáles referencias personales, su abuela, todo eso. Pero esa es la cuestión. Entonces, yo tengo que autorizar por escrito. Y además, según la ley de informaciones, hay ciertas deudas que tienen un tiempo de divulgación, ¿verdad? Hasta tanto se puede divulgar, después ya no. Si se excede en esos plazos, necesariamente
se puede también ordenar la destrucción. Otra cosa en la práctica, y eso es solamente en la práctica para que ustedes sepan, generalmente contra Inforcom dice que prohíbe la divulgación y después dice la información, dice cuando se pide información a esta empresa, dice no se puede proveer información por resolución judicial. Entonces ustedes tienen que pedirlo al juez que Inforcom no provea ningún tipo de información con respecto a, ni que diga que no se provee la información por resolución judicial, porque no tienen por qué decirlo, porque ellos no son los dueños de toda la información pública que pueda haber. Entonces, eso es una cuestión práctica. Recapitulando, del artículo 135 surge que hay 3 presupuestos. Primero, que se vincula al tipo de información que se puede requerir por vía de esta acción. En segundo lugar, sujeto pasivo, a quienes se le puede demandar por vía de habeas data. Solamente 2, registro oficial de carácter público y registro privado de carácter público. Y en tercer lugar, finalidad, lo que yo puedo requerir, lo que puedo pretender por vía de esta acción, 5 cuestiones. Acceder, conocer uso y finalidad, actualizar, rectificar y cancelar o destruir la información. No hay otra cosa. Claro que en la práctica también puede presentarse algunos problemas, porque no hay una norma reglamentaria y no hay. ¿Quién es el juez competente? Siempre pregunto a los alumnos, ¿y si alguien promueve ante un juez de paz? Pregunto. ¿Se puede atacar de que él no es competente? Y si no hay ninguna ley reglamentaria que diga cuál es el juez competente. Y ahí Bruno diciendo, ¿podrá requerir a quién? Lea un poco otra vez, Bruno. Vamos a hacer uso de tu generosidad. Dale, profesor. ¿Podrá solicitar ante el magistrado competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquello? Ahí está. ¿Y dónde está definido? ¿Dónde se define quién es el magistrado competente? Y no hay una ley que diga. El doctor una vez creo que dijo que el oficio. ¿Cómo? Creo que una vez dijo que es el oficio, el que ya está autorizado previamente a juzgar un cierto caso. Sí, pero el magistrado competente es aquel definido en la ley. ¿Quién es el magistrado competente? Y alguien me decía, no, pero la Corte para eso creó una oficina de garantías constitucionales en donde por acordada dice que llega y se tiene que repartir entre los magistrados de primera instancia. Y le digo yo, pero esa acordada no es la ley. Y en segundo lugar, hay lugares en donde no hay luego oficina de garantía constitucional. Por ejemplo, en San Estanislao. Pongamos por ejemplo. Entonces, genera problema de esa naturaleza la ausencia de la norma reglamentaria. Bueno, por último, lo que pide acá el programa se refiere a todas las garantías, ¿verdad? Procedimiento. Pide acá. Procedimiento, señores, no hay. Entonces, en la práctica, la mayoría de los casos, no siempre, en la mayoría de los casos se sigue las mismas reglas del procedimiento del amparo. ¿Qué significa eso? Y se presenta el escrito, si es contra una oficina pública, un registro público, se le pide que conteste vía informe dentro de 3 días.
En segundo lugar, o conteste por escrito. Si es contra Inforcon, que es una entidad privada, entonces se le cita a una audiencia dentro de 3 días para que conteste, produzca prueba, y luego de eso, ya dentro del plazo de 3 días, nuevamente ya se tiene que dictar sentencia. Y que en ese procedimiento es breve, se habilitan todos los días inhábiles, inclusive, ¿verdad? También es un procedimiento breve, es también de carácter oficioso en gran parte, ¿verdad? Entonces, hay básicamente tres etapas: presentación del escrito, contestación, audiencia probatoria y sentencia. En definitiva, ni 10 días, el amparo. Y utilizar el procedimiento del amparo permite ¿qué cosa? Permite el rechazo in limine. Pero tengo que señalarle que no todos los jueces aplican el procedimiento del amparo. Algunos aplican el Código Procesal Civil, procedimiento sumario. Traslada por 6 días para que conteste el sujeto afectado por la acción, etc. Lo importante es que el magistrado diga cuál es el procedimiento que va a seguir de la providencia que dicta, de la primera providencia. Y ustedes me van a decir, ¿cómo es factible que se tenga que seguir 2 procedimientos? Y fácil, si no hay regla de procedimiento. Y si no hay regla de procedimiento, tiene que tramitar por una de las vías. El procedimiento del amparo es lo que se utiliza en más del 90% porque es también una garantía. Y las garantías se supone que tienen que tener la característica de la brevedad, porque tiende a proteger derechos. Entonces, esa es una cuestión. Ahora, también pide el programa en la última parte todo lo referente, y está en el artículo 100 de la Constitución. Obligación, por ejemplo, dice obligación de los magistrados en cuanto a las garantías constitucionales. Obligación, ¿verdad? Y vamos a leer el 130. Facultades de los magistrados respecto de la actuación de las autoridades intervinientes. Y sí, puede ordenarle cualquier tipo de medida cautelar, inclusive puede ordenar la detención de las autoridades, etc. Todo eso. Vamos a leer el 136, que es lo que contesta esa última parte. Bruno, el lector oficial. Dale, doctor. La última parte, ¿verdad? El artículo 136. Ok. Comenzar el inicio del 136. Dale, doctor. Ningún magistrado judicial que tenga competencia podrá negarse a entender en las acciones o recursos previstos en los artículos anteriores. Ahí está, sí, para evitar las inhibiciones, eso que se apartan para no asumir compromisos, como siempre hay, y buena cantidad. Después. Si lo hiciese injustificadamente, será enjuiciado y, en su caso, removido. Sí, es causal de enjuiciamiento ante el jurado si se apartan sin justificación alguna o sin justificación. Generalmente justifican, ¿eh? Otra cosa es que esa justificación se adecue a la ley. Porque también es justificar, decir yo estoy cansado. Está justificado, pero esa justificación no está en la ley. Después. En las decisiones que dicte, el magistrado judicial deberá pronunciarse también sobre las responsabilidades en que hubieran incurrido las autoridades por obra del procedimiento ilegítimo y de mediar circunstancias que en primera fase evidencien la perpetración del delito. Ordenará la detención o suspensión de los responsables, así como toda medida cautelar que sea procedente para la mayor efectividad de dichas responsabilidades. Sí, se dan cuenta. Primera cosa.
que le dice, primero debe inhibirse cuando no hay una causa justificada. En segundo lugar, si usted percibe que la autoridad, sujeto pasivo de una de las garantías, incurrió en alguna irregularidades o delito, usted podrá, por ejemplo, ordenar su procesamiento, inclusive detener si es factible. Podrás ordenar cualquier medida cautelar tendiente a proteger los derechos. En cualquiera de los tres casos, proteger derechos. Por eso es importante. ¿Por qué? Por lo que decíamos, las garantías están para proteger derechos, para efectivizar, para remover cualquier obstáculo que está impidiendo el ejercicio o la efectividad o el goce de los derechos. La garantía es un pedido que se hace al Estado para que le protejan su derecho. Este señor está obstaculizando irregularmente mi derecho y usted me ha asegurado que yo tengo derecho a libre tránsito, pero este señor me detiene irregularmente. ¿Se dan cuenta? De ahí vienen estas obligaciones generales en el artículo 136. Con eso termina esa cuestión. Hay un punto más. Sí, señor. Sí. Asimismo, si tuviese competencia, instruirá el sumario pertinente y dará intervención al Ministerio Público. Si no la tuviese, pasará los antecedentes al magistrado competente para su prosecución. Bueno, eso es, por ejemplo, vamos a suponer que sea a criterio del juez, sea una detención ilegal. Y ustedes saben por derecho penal que ese es un hecho punible. Entonces, si el juez percibe, y es un juez de la niñez, es un juez laboral el que entendió, entonces como no tiene competencia en materia penal, va a tener que remitir esa supuesta irregularidad, ese supuesto hecho que a su modo de ver se percibe, entonces va a remitir a la Fiscalía para que investigue la ocurrencia de ese hecho. En este país, donde siempre hay prisión, detención irregular, no hay muchos casos de iniciación de procesos penales por privación ilegal de la libertad. Y eso por un problema cultural. Creo que para el paraguayo la actuación irregular, el abuso del poder es parte de la realidad. Entonces, por más de que la norma legal diga detenerlo ilegalmente a una persona es un hecho punible penal, pero muy poco. No sé si hay 10 o 20 procesos penales sobre ese delito. Y más todavía que involucre a ciudadanos que siempre, por ejemplo, protagoniza detenciones ilegales como la Policía Nacional. La policía, por ejemplo, detiene a cualquier persona y después cuando comunica, también incurre en errores. Fue encontrado en plena vía pública. Como si fuera que estar en la vía pública autoriza a detenerlo a cualquier costa. Y ustedes ya saben, por Constitución, por artículo 12, que solamente hay dos causales constitucionales de privación de libertad. Uno era orden escrita de autoridad competente y dos, flagrancia. Y estar en la calle no implica flagrancia, porque estar en la calle no es delito. Entonces, eso es algo que tenemos que incorporar dentro de además de nuestro conocimiento, porque ustedes van a ser técnicos, pero incorporar eso en la práctica ciudadana, en nuestra vivencia cotidiana, porque si no, no vamos a superar el autoritarismo. Bueno, algo más sobre el tema. Eso es todo el artículo, doctor. Bueno, entonces, el miércoles, si la doctora va a disponer de tiempo, le vamos a pedir a ella que desarrolle derecho económico. Si no va a disponer de tiempo, me va a avisar y entonces yo voy a entrar para poder discutir los casos. Pero eso implica que tienen que leer ustedes para el miércoles los casos.
Puedo estar, ministro. Yo puedo desarrollar esa clase el miércoles sin problema. Voy a estar. Muy bien, entonces ya vamos a desarrollar los casos prácticos antes de que ustedes remitan, ¿verdad? Antes de que ustedes remitan, entonces vamos a discutir en forma general aquí. Ustedes tienen, encontramos información sobre esto, no entendemos bien esto, ustedes hacen las consultas, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí. Ministro, no me quedó claro, profe. El miércoles vamos a desarrollar la bolilla de derechos económicos y aparte, Sí. ¿o no? No, vamos a desarrollar el miércoles. Sí. Derechos económicos. Derechos económicos, ok, sin problema. ¿Estamos? Porque tenemos que terminar el contenido programático, que falta derecho económico y político. Después, el tiempo que queda podemos dedicarlo a los trabajos prácticos, etc. Trabajo práctico, yo tengo que pasar en el resumen de todo lo que es referente al proceso y todo eso. Así que no se preocupen de eso. Hay tiempo, porque Bruno decía, no, ya quedó el tiempo. El tiempo es en gran medida lo que nosotros disponemos, ¿verdad? En la Universidad Nacional de Asunción es el único lugar donde los docentes somos autoridad. Siempre lo se plagan. ¿Y qué planilla? Siempre le digo, yo no soy funcionario administrativo. Controlen ustedes si yo doy o no clase. Controlen ustedes asistencia. Controlen tal cosa. Pero yo no voy a controlar. ¿Está bien? Disculpame si es que insistí un poco. No, no hay problema. Además, la insistencia no es conmigo, sino que es con mi funcionaria. Así que no, está en libertad absoluta, ningún problema. Y a mí me hace llegar, ¿verdad? Y le digo, no se preocupe. No se preocupe. Muy bien. Entonces, nos veremos el miércoles. Yo voy a tener también el privilegio de escucharle a la doctora Lorena, porque... Gracias, maestro. Nos vemos el miércoles entonces. Gracias.